Una madre abandonó a su hijo en la calle. 20 años después, la madre lo vuelve a ver y queda horrorizada al escuchar lo que su hijo le dice. María caminaba por las calles de la ciudad, su corazón latiendo con fuerza mientras sostenía a su pequeño hijo de 2 años, Mateo, contra su pecho. El frío de la noche se colaba por su delgada chaqueta, pero ella apenas lo notaba, consumida por el torbellino de emociones que la invadían. ¿Qué voy a hacer?, murmuró para sí misma, mirando al niño dormido en sus brazos. No puedo seguir así. Un grupo de jóvenes pasó riendo junto a ella, recordándole la vida despreocupada que había dejado atrás. Tenía solo 20 años, pero se sentía como si hubiera vivido un siglo. Guapa, gritó uno de los chicos. ¿Por qué tan seria? Ven a divertirte con nosotros. María aceleró el paso, ignorando los silbidos y comentarios. Su mente vagó hacia el pasado, a la noche en que todo cambió. 2 años y 9 meses antes. Vamos, María. Es tu cumpleaños, exclamó su amiga Laura, arrastrándola hacia la pista de baile. 18 años no se cumplen todos los días. María se dejó llevar, riendo mientras la música envolvía su cuerpo. El club estaba lleno de gente, las luces parpadeantes creaban un ambiente de ensueño. Mira quién está ahí, gritó Laura por encima de la música, señalando a un joven alto y atractivo que las observaba desde la barra. Es Alejandro, el nuevo de la universidad. María sintió que su corazón daba un vuelco. Había visto a Alejandro en el campus, pero nunca se había atrevido a hablarle. Ve a hablar con él, la animó Laura, dándole un empujoncito. No sé, Laura. ¿Y si? Nada de ¿y si? Es tu noche. Ve y conquístalo. Con un suspiro de resignación y una sonrisa nerviosa, María se acercó a la barra. Alejandro la recibió con una sonrisa deslumbrante. Hola, dijo él, su voz grave enviando escalofríos por su espalda. Te he visto en la universidad. María, ¿verdad? Ella asintió, sorprendida de que supiera su nombre. Sí, eso es. ¿Y tú eres Alejandro? El mismo, respondió él, guiñándole un ojo. ¿Qué te trae por aquí esta noche? Es mi cumpleaños, confesó María, sintiéndose repentinamente tímida. ¿En serio? Felicidades. Esto merece una celebración especial. ¿Qué te parece si nos escapamos de aquí y vamos a un lugar más tranquilo? María dudó por un momento, pero la emoción del momento y la intensidad de la mirada de Alejandro la convencieron. Está bien, accedió con una sonrisa. El recuerdo se desvaneció, dejando a María con una mezcla de añoranza y amargura. Aquella noche había sido el principio del fin de su vida tal como la conocía. Un llanto suave la sacó de sus pensamientos. Mateo se había despertado y la miraba con sus grandes ojos marrones, idénticos a los de su padre. SHH, mi amor, susurró María, meciéndolo suavemente. Todo estará bien, pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran una mentira. Nada estaba bien. No tenía trabajo, no tenía dinero, y el padre de Mateo. No, se dijo a sí misma. No pienses en él. No vale la pena. María se detuvo frente a una pequeña tienda de conveniencia, considerando si gastar sus últimas monedas en algo de comer. El estómago le rugía, pero sabía que tenía que guardar cada centavo. La campanilla de la puerta sonó y una mujer mayor salió de la tienda, deteniéndose al ver a María y al bebé. ¿Estás bien, querida?, preguntó la mujer, su rostro arrugado mostrando preocupación. María intentó sonreír, pero las lágrimas traicioneras comenzaron a caer por sus mejillas. Yo, no lo sé, admitió, su voz quebrándose. La mujer, que se presentó como Carmen, la guió hasta un banco cercano. Cuéntame, hija. A veces, hablar ayuda. Y así, sentada en ese banco frío, con su hijo en brazos y una extraña a su lado, María comenzó a desahogarse. Todo empezó hace 2 años, comenzó. Conocí a Alejandro en mi fiesta de cumpleaños. Pensé que era el hombre de mis sueños. Era encantador, atento, o eso creía yo. Carmen escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Nos enamoramos rápidamente, o al menos yo lo hice. Pasábamos todo el tiempo juntos. Mis estudios comenzaron a resentirse, pero no me importaba. Solo quería estar con él. María hizo una pausa, mirando a Mateo, que jugaba distraídamente con un botón de su chaqueta. Cuando descubrí que estaba embarazada, tenía miedo pero también estaba emocionada. Pensé que formaríamos una familia.
Pero cuando se lo dije a Alejandro, su voz se quebró y Carmen le dio un apretón reconfortante en el hombro. Él cambió completamente. Me dijo que era mi problema, que él no estaba listo para ser padre. Me acusó de haberlo planeado todo para atraparlo. Yo le rogué, le supliqué que no me dejara sola, pero él simplemente se fue. Oh, querida, murmuró Carmen, sacudiendo la cabeza. ¡Qué canalla! Mis padres, continuó María, ellos no lo tomaron mejor. Mi padre gritaba que había deshonrado a la familia, que era una vergüenza. Mi madre lloraba sin parar, diciendo que había arruinado mi vida y la de ellos. ¿Te echaron de casa?, preguntó Carmen, aunque por la expresión de su rostro ya sabía la respuesta. María asintió. Me dieron un ultimátum, o me deshacía del bebé o me iba de casa. No podía hacerle daño a mi hijo. Así que me fui. Eres muy valiente, María, dijo Carmen, su voz llena de admiración. María soltó una risa amarga. ¿Valiente? Mírame. Sin hogar, sin dinero, sin futuro. ¿Qué clase de vida puedo ofrecerle a mi hijo? Una vida con amor, respondió Carmen con firmeza. Eso es más de lo que muchos tienen. Pero María apenas la escuchaba, perdida en sus recuerdos nuevamente. 9 meses antes, María estaba sentada en la sala de espera de la clínica, su corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, otras mujeres esperaban en silencio, algunas solas, otras acompañadas. Una enfermera salió y llamó su nombre. Con piernas temblorosas, María se levantó y la siguió hasta un pequeño consultorio. Bien, María, dijo el doctor, revisando su historial. Entiendo que estás aquí para discutir tus opciones. María asintió, incapaz de formar palabras. Tienes aproximadamente 12 semanas de embarazo, continuó el doctor. Aún estás dentro del plazo legal para una interrupción, si eso es lo que deseas. Yo, no lo sé, admitió María, su voz apenas un susurro. No sé qué hacer. El doctor la miró con simpatía. Es una decisión difícil, y solo tú puedes tomarla. Pero quiero que sepas que, sea cual sea tu elección, hay apoyo disponible. María cerró los ojos, tratando de imaginar su futuro. Por un lado, veía una vida de lucha, de sacrificios, de miradas de desaprobación. Por otro, veía una vida de qué hubiera pasado si, de arrepentimiento, de un vacío que nunca se llenaría. Quiero tenerlo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. El doctor asintió, sin juzgar. Muy bien. Entonces hablemos sobre cuidado prenatal y tus próximos pasos. De vuelta en el presente, María miró a Mateo, dormido nuevamente en sus brazos. A pesar de todo, no se arrepentía de su decisión. Pero la realidad de su situación la golpeaba con fuerza cada día. He intentado todo, le dijo a Carmen, que seguía escuchando pacientemente. Trabajos de medio tiempo, ayuda de organizaciones benéficas, pero nada es suficiente. Cada día es una lucha para encontrar comida y un lugar seguro para dormir. ¿No hay nadie que pueda ayudarte?, preguntó Carmen. ¿Amigos, familiares lejanos? María negó con la cabeza. Mis amigos se alejaron cuando quedé embarazada. Y mi familia, bueno, ya sabes cómo reaccionaron. No tengo a nadie más. Carmen parecía estar luchando consigo misma, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Finalmente, habló. María, sé que esto sonará extraño viniendo de una desconocida, pero, ¿has considerado la adopción? María se tensó inmediatamente. ¿Dar a mi hijo? No, no puedo. Es lo único que tengo. Lo sé, querida, dijo Carmen con suavidad. Pero piensa en Mateo. Merece una vida estable, un hogar, oportunidades. ¿Crees que no lo sé?, estalló María, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Crees que no me desgarra el corazón cada vez que no puedo darle de comer o cuando tenemos que dormir en un banco del parque? Pero es mi hijo. Lo amo. El amor a veces significa hacer sacrificios, dijo Carmen, su voz cargada de emoción. Hace muchos años, yo estuve en una situación similar. Tenía 2 hijos y no podía mantenerlos. Di en adopción al menor. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sé que fue lo mejor para él. María la miró, sorprendida. ¿Cómo pudiste hacerlo? Carmen suspiró. Con mucho dolor y mucha fe.
Pero cada vez que pienso en la vida que tiene ahora, en las oportunidades que yo nunca podría haberle dado, sé que hice lo correcto. María miró a Mateo, su corazón dividido entre el amor feroz de una madre y el deseo desesperado de darle una vida mejor. No digo que sea fácil, continuó Carmen. Pero hay opciones. Adopción abierta, donde podrías mantener contacto. O incluso cuidado temporal, mientras te pones de pie. Yo, no sé si podría, susurró María. No tienes que decidir nada ahora, dijo Carmen, poniéndose de pie. Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a María. Este es un centro de apoyo para madres jóvenes. Pueden ayudarte, sea cual sea tu decisión. Por favor, prométeme que irás. María tomó la tarjeta con manos temblorosas. Lo prometo, dijo, aunque no estaba segura de si tendría el valor de hacerlo. Carmen se despidió con un abrazo, dejando a María sola con sus pensamientos y su hijo dormido. La noche había caído por completo, y las calles estaban casi desiertas. María comenzó a caminar sin rumbo fijo, su mente un torbellino de emociones y posibilidades. Pasó frente a una casa iluminada y se detuvo, mirando por la ventana. Dentro, una familia cenaba junta, riendo y charlando. Un niño, no mucho mayor que Mateo, estaba sentado en una silla alta, su rostro manchado de comida mientras su madre lo limpiaba con cariño. María sintió una punzada de envidia y anhelo tan fuerte que casi la hizo doblarse de dolor. ¿Alguna vez tendría ella y Mateo una vida así? Siguió caminando hasta llegar a un parque. Se sentó en un columpio, meciendo suavemente a Mateo. ¿Qué debo hacer, mi amor?, susurró, besando la frente del niño. ¿Qué es lo mejor para ti? Como si respondiera a su pregunta, Mateo abrió los ojos y la miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Mamá, balbuceó, estirando su manita para tocar su rostro. María sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Amaba a su hijo más que a nada en el mundo, pero ¿era suficiente el amor? ¿Podía el amor poner un techo sobre sus cabezas o comida en sus estómagos? Se quedó en el parque por lo que parecieron horas, columpiándose suavemente, perdida en sus pensamientos. La idea de la adopción, que antes le habría parecido impensable, ahora rondaba su mente, tentadora y aterradora a la vez. Finalmente, cuando el frío se hizo insoportable, María se levantó. Tenía que encontrar un lugar para pasar la noche. Mientras caminaba, sus ojos se posaron en la fachada de una iglesia cercana. La iglesia estaba cerrada a esa hora, pero el pórtico ofrecía cierto refugio del viento. María se sentó en los escalones, acurrucando a Mateo contra su pecho. Dios mío, murmuró, aunque no estaba segura de si creía realmente. Si estás ahí, por favor, dame una señal. Dime qué hacer. El silencio de la noche fue su única respuesta. María miró la tarjeta que Carmen le había dado. El centro de apoyo, tal vez allí encontraría las respuestas que buscaba. Pero la idea de entregar a Mateo, aunque fuera temporalmente, le provocaba un dolor físico. Tal vez, susurró, tal vez esto sea una señal. Con manos temblorosas, sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y un bolígrafo que había encontrado días atrás. Comenzó a escribir, las lágrimas nublando su visión. Por favor, cuiden de mi Mateo. Tiene 2 años. Es un niño bueno y dulce. No puedo darle la vida que merece. Volveré por él cuando pueda ofrecerle un hogar. Lo amo más que a nada en este mundo. Dobló la nota y la metió en el bolsillo de la chaqueta de Mateo. Luego, con un sollozo ahogado, besó la frente de su hijo. Te amo, mi pequeño, murmuró. Mamá volverá por ti. Te lo prometo. Pero justo cuando estaba a punto de dejarlo en el pórtico, una voz la sobresaltó. ¿Qué crees que estás haciendo? María se giró, asustada, para encontrarse cara a cara con una mujer de mediana edad. Llevaba una sotana y un cuello clerical. Era la pastora de la iglesia. Yo, balbuceó María, incapaz de formar una frase coherente. La pastora se acercó, su expresión una mezcla de preocupación y comprensión. Estaba cerrando la oficina cuando te vi aquí fuera. ¿Ibas a dejar a tu bebé? María asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No tengo opción, susurró. No puedo cuidarlo. No tengo nada que ofrecerle. La pastora extendió una mano, tocando suavemente el hombro de María. Ven adentro, dijo con voz suave. Hace frío aquí fuera.
Hablemos un poco. María dudó por un momento, pero el frío y el agotamiento pudieron más que su desconfianza. Siguió a la pastora al interior de la iglesia. El interior estaba cálido y acogedor. La pastora la guió hasta una pequeña oficina lateral y le indicó que se sentara en un sofá desgastado pero cómodo. Me llamo Elena, dijo la pastora, sentándose frente a ella. ¿Y tú eres? María, respondió ella en voz baja. Y este es Mateo. Elena sonrió al bebé dormido. Es precioso. María, ¿puedes contarme qué te ha llevado a tomar esta decisión? Y así, por segunda vez esa noche, María se encontró relatando su historia. Elena escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando una empatía que hizo que María se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente vista y comprendida. Cuando María terminó su relato, Elena se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. María, dijo finalmente, lo que estás pasando es increíblemente difícil. Nadie debería tener que enfrentar solo una situación así. Pero abandonar a tu hijo no es la solución. María sintió que su corazón se hundía. Pero no puedo cuidarlo. No tengo nada que ofrecerle. Tienes amor, respondió Elena con firmeza. Y eso es más valioso de lo que crees. Pero entiendo que el amor solo no es suficiente. Necesitas apoyo, recursos. Elena se levantó y fue hasta su escritorio, de donde sacó varios folletos. Nuestra iglesia trabaja con varias organizaciones que ayudan a madres jóvenes como tú. Hay opciones, María. Albergues donde puedes quedarte con Mateo, programas de formación laboral, guarderías gratuitas mientras trabajas o estudias. María tomó los folletos con manos temblorosas. Yo, no sabía que existían estas cosas. Mucha gente no lo sabe, dijo Elena con una sonrisa triste. Es por eso que estamos aquí. Para tender una mano cuando más se necesita. De repente, Mateo se despertó y comenzó a llorar. María lo meció automáticamente, pero el llanto no cesaba. Tiene hambre, dijo María con voz quebrada. Pero no tengo nada para darle. Elena se levantó de inmediato. Espera aquí, dijo, y salió rápidamente de la oficina. Volvió unos minutos después con un biberón y algo de comida para bebés. Siempre tenemos provisiones de emergencia, explicó mientras le entregaba el biberón a María. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitarlas. María alimentó a Mateo, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta al ver cómo su hijo devoraba la leche. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pudo alimentarlo adecuadamente? María, dijo Elena suavemente, sé que estás asustada y que sientes que no tienes opciones. Pero abandonar a Mateo no es la respuesta. Podría ser peligroso para él y devastador para ti. María asintió, las lágrimas cayendo silenciosamente. Lo sé. Es solo que, estoy tan cansada. Tan desesperada. Lo entiendo, dijo Elena. Pero no estás sola. No tienes que hacer esto por tu cuenta. Elena tomó una decisión en ese momento. Escucha, tenemos un pequeño apartamento arriba de la iglesia. A veces lo usamos para situaciones de emergencia como esta. Puedes quedarte allí esta noche, tú y Mateo. María la miró, sorprendida. ¿De verdad? Pero, ¿por qué harías eso por nosotros? Elena sonrió. Porque es lo correcto. Y porque creo en ti, María. Creo que con el apoyo adecuado, puedes superar esto y darle a Mateo la vida que merece. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, María sintió una chispa de esperanza. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. Gracias. Elena le mostró el pequeño apartamento, un espacio modesto pero limpio y cálido. Había una cama, una cuna plegable, y Elena le aseguró que la nevera estaba abastecida con lo básico. Mañana, dijo Elena, podemos empezar a ver esas opciones de las que hablamos. Paso a paso, ¿de acuerdo? María asintió, abrumada por la bondad de esta mujer que apenas conocía. Esa noche, acostada en una cama real por primera vez en semanas, con Mateo durmiendo pacíficamente en la cuna a su lado, María reflexionó sobre los eventos del día. Había estado tan cerca de tomar una decisión irreversible, una decisión que sabía que habría lamentado por el resto de su vida. Te lo prometo, mi amor, susurró a Mateo en la oscuridad. Voy a luchar por nosotros.
Vamos a salir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, María se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un futuro mejor esperándolos. A la mañana siguiente, María se despertó con el sonido de Mateo balbuceando alegremente en su cuna. Por un momento, se sintió desorientada, sin reconocer dónde estaba. Luego, los eventos de la noche anterior volvieron a ella y sintió una oleada de alivio y gratitud. Se levantó y tomó a Mateo en sus brazos, besando su cabecita. «Buenos días, mi amor», dijo suavemente. «¿Listo para un nuevo día?». Hubo un suave golpe en la puerta. «María», llamó la voz de Elena. «¿Están despiertos?». «Sí, adelante», respondió María. Elena entró, llevando una bandeja con desayuno. «Pensé que podrían tener hambre», dijo con una sonrisa. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía recordar la última vez que alguien había hecho algo así por ella. «Gracias», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Por todo». Elena dejó la bandeja y se sentó en una silla cercana. «María», dijo suavemente, «sé que anoche hablamos de algunas opciones, pero quiero que sepas que no tienes que tomar ninguna decisión hoy. Puedes quedarte aquí unos días mientras aclaras tus ideas». María asintió, agradecida. «No sé cómo podré pagarte todo esto». «No tienes que hacerlo», respondió Elena con firmeza. «Pero si realmente quieres retribuir, promete que no te rendirás. Que lucharás por ti y por Mateo». «Lo prometo», dijo María, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente podía cumplir esa promesa. Mientras desayunaban, Elena le habló más sobre los programas de ayuda disponibles. Había clases para obtener el GED, programas de formación laboral e incluso opciones de vivienda subsidiada para madres solteras. «No será fácil», advirtió Elena. «Tendrás que trabajar duro. Pero estaremos aquí para apoyarte en cada paso del camino». María escuchaba, sintiendo como un plan comenzaba a formarse en su mente. Tal vez, con ayuda, podría terminar sus estudios. Conseguir un trabajo estable. Darle a Mateo la vida que merecía. «Quiero intentarlo», dijo finalmente. «Quiero hacer todo lo posible por salir adelante». Elena sonrió, sus ojos brillando con aprobación. «Ese es el espíritu, María. Y recuerda, no estás sola en esto. Tienes toda una comunidad dispuesta a apoyarte». Mientras Elena hablaba, María miró a Mateo, que jugaba felizmente con un juguete que Elena le había traído. Su corazón se llenó de un amor feroz y protector. Sí, pensó, haría lo que fuera necesario por su hijo. Ya no estaban solos. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Elena la ayudó a llenar solicitudes para varios programas de asistencia, la puso en contacto con un trabajador social que podría ayudarla a navegar el sistema, e incluso organizó una cita con un médico para que revisara a Mateo. Esa noche, acostada en la cama con Mateo durmiendo pacíficamente a su lado, María reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en solo 24 horas. Hacía un día, estaba desesperada, a punto de tomar una decisión que habría lamentado para siempre. Ahora, aunque el camino por delante seguía siendo difícil, al menos podía ver un rayo de esperanza. «Lo lograremos, mi amor», susurró a Mateo, acariciando suavemente su cabecita. «Mamá te lo promete». 20 años habían pasado desde aquella noche fatídica en que María estuvo a punto de abandonar a su hijo Mateo. Ahora, a sus 40 años, María se encontraba sentada en la cocina de su modesto apartamento, mirando fijamente una taza de café que se enfriaba entre sus manos. El timbre del teléfono rompió el silencio. «Diga», contestó María, su voz cansada. «María, soy Elena». «¿Cómo estás?». Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro de María al escuchar la voz de la mujer que había cambiado su vida 2 décadas atrás. «Elena, qué sorpresa». Bueno, estoy». «¿Has sabido algo de Mateo?», preguntó Elena, yendo directamente al grano. María suspiró profundamente. «No, nada aún. Han pasado 3 meses desde que se fue y ni una llamada, ni un mensaje». «Oh, María», la voz de Elena estaba cargada de compasión. «¿Has considerado lo que hablamos la última vez? Contratar a un detective privado». María soltó una risa amarga. «Con mi sueldo de cajera, apenas puedo pagar el alquiler, Elena. Sabes que la comunidad de la iglesia estaría dispuesta a ayudar. Todos queremos saber que Mateo está bien». María cerró los ojos,
luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Lo pensaré, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Después de colgar, María se quedó mirando la pared, donde colgaba una foto de Mateo en su graduación de la escuela secundaria. Su sonrisa brillante, sus ojos llenos de promesas y sueños. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué se había ido sin decir una palabra? El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. María. ¿Estás en casa?, llamó una voz familiar. En la cocina, Laura, respondió María. Laura, su mejor amiga y compañera de trabajo, entró en la cocina con una bolsa de supermercado. Te traje algo de comer. Sé que últimamente no te has estado cuidando bien. María intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Gracias, no tenías que molestarte. Laura dejó la bolsa en la mesa y se sentó frente a su amiga. María, mírame, dijo con firmeza. No puedes seguir así. Te estás consumiendo. ¿Y qué se supone que debo hacer?, espetó María, su voz quebrada por la emoción. Mi hijo desapareció sin dejar rastro. No sé si está vivo o muerto, si está en problemas o si simplemente no quiere saber nada de mí. Laura extendió su mano sobre la mesa, tomándola de María. Lo encontraremos, te lo prometo. Pero necesitas mantenerte fuerte. Por ti y por él. María asintió débilmente. Es solo que, a veces me pregunto si esto es algún tipo de castigo. Por haber considerado abandonarlo aquella noche. María, basta, la interrumpió Laura. Eras joven, estabas asustada y sola. Lo importante es que no lo hiciste. Criaste a Mateo con amor y dedicación. Eres una buena madre. En ese momento, el teléfono de María volvió a sonar. Ambas mujeres se miraron, sorprendidas. Hola, contestó María, su corazón latiendo con fuerza. Señora Gutiérrez, preguntó una voz masculina desconocida. Soy el detective Ramírez. Me contactó la pastora Elena en relación a la desaparición de su hijo. María se quedó sin aliento. Sí, soy yo. ¿Ha encontrado algo? Tengo algunas pistas que me gustaría discutir con usted en persona. ¿Podríamos reunirnos mañana en mi oficina? Por supuesto, respondió María, su voz temblando de emoción. Estaré allí. Después de colgar, María miró a Laura con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tienen pistas? Tal vez finalmente sabremos qué pasó con Mateo. Laura abrazó a su amiga con fuerza. Ve mañana a esa reunión. Yo cubriré tu turno en el trabajo. Al día siguiente, María se encontraba sentada en la oficina del detective Ramírez, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Señora Gutiérrez, comenzó el detective, antes de continuar, debo advertirle que algunas de las cosas que voy a decirle pueden ser difíciles de escuchar. María sintió que su corazón se detenía. Está muerto. No, se apresuró a aclarar Ramírez. No tenemos razones para creer eso. Pero hemos descubierto algunas cosas sobre las actividades de su hijo en los meses previos a su desaparición. María se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de actividades? Ramírez sacó una carpeta de su escritorio. Según nuestras investigaciones, Mateo estaba involucrado con un grupo, digamos, poco convencional. ¿Una secta?, preguntó María, su voz apenas un susurro. No exactamente, respondió Ramírez. Más bien una especie de organización underground. Se hacen llamar los Iluminados. Prometen conocimiento secreto, poder, ese tipo de cosas. María sacudió la cabeza, incrédula. No, debe haber un error. Mateo no se metería en algo así. Era un buen chico, inteligente. Señora Gutiérrez, interrumpió Ramírez gentilmente, a menudo son precisamente los jóvenes inteligentes y curiosos los que caen en este tipo de grupos. Prometen respuestas a las grandes preguntas de la vida, un sentido de pertenencia. María se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. ¿Cree que se fue con ellos voluntariamente? Ramírez asintió lentamente. Es lo más probable. Encontramos evidencia de que estuvo en contacto con miembros del grupo durante varios meses antes de su desaparición. ¿Y ahora qué?, preguntó María, sintiéndose completamente perdida. Ahora, dijo Ramírez, inclinándose hacia adelante, necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos cuente todo lo que pueda sobre los últimos días antes de que Mateo desapareciera. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser crucial.
María cerró los ojos, tratando de recordar. Él había estado distante. Pasaba mucho tiempo en su habitación, siempre en la computadora. Pensé que era normal, ya sabe, cosas de adolescentes. Notó algo inusual en su comportamiento, presionó Ramírez. María frunció el ceño, concentrándose. Ahora que lo menciona, unos días antes de que desapareciera, lo escuché hablando por teléfono tarde en la noche. Sonaba emocionado. Como si estuviera planeando algo. Ramírez tomó notas rápidamente. ¿Recuerda algo de lo que dijo? No mucho, pero María hizo una pausa, tratando de recordar. Mencionó algo sobre un gran despertar. Pensé que estaba hablando de alguna fiesta o algo así. El detective asintió gravemente. El gran despertar es uno de los términos que usa este grupo. Señora Gutiérrez, esto es muy útil. María se levantó de repente, incapaz de quedarse quieta. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña oficina. No puedo creerlo. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude fallarle así? Ramírez se puso de pie, colocando una mano reconfortante en el hombro de María. No se culpe. Estos grupos son expertos en manipulación. Mateo no es la primera persona joven e inteligente que cae en sus redes, y desafortunadamente, probablemente no será la última. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, su voz temblando. Seguiremos investigando, respondió Ramírez. Con esta nueva información, podemos enfocar nuestros esfuerzos. Pero necesito que esté preparada, señora Gutiérrez. Incluso si lo encontramos, es posible que Mateo no quiera volver. Estos grupos tienen formas muy efectivas de adoctrinar a sus miembros. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de que su hijo pudiera estar ahí fuera, pero no quisiera volver a ella, era casi más dolorosa que la incertidumbre de no saber dónde estaba. Haré lo que sea necesario, dijo finalmente, su voz cargada de determinación. Si tengo que ir al fin del mundo para traer a mi hijo de vuelta, lo haré. Ramírez asintió, una pequeña sonrisa de admiración en su rostro. Esa es la actitud que necesitamos. Manténgase en contacto, señora Gutiérrez. Le informaré de cualquier novedad. Esa noche, María no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, su mente repasando una y otra vez cada interacción que había tenido con Mateo en los meses previos a su desaparición. ¿Cómo no había visto las señales? ¿En qué momento su dulce niño se había convertido en un extraño? A la mañana siguiente, con ojeras pronunciadas y el corazón pesado, María se dirigió a la iglesia. Necesitaba hablar con Elena. La encontró en su oficina, revisando algunos papeles. Al ver a María, Elena se levantó inmediatamente, preocupación evidente en su rostro. María, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el detective? María se derrumbó en una silla, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente liberadas. Entre sollozos, le contó a Elena todo lo que había descubierto. Elena escuchó en silencio, su rostro una máscara de compasión y preocupación. Cuando María terminó, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. María, mírame, dijo con firmeza. Esto no es tu culpa. Has sido una madre maravillosa para Mateo. A veces, los hijos toman caminos que no podemos entender ni controlar, pero debí haberlo visto venir, insistió María. Debí haber hecho algo. ¿Y qué hubieras hecho?, preguntó Elena suavemente. ¿Encerrarlo? ¿Prohibirle salir? Eso solo lo habría empujado más rápido hacia ellos. María sacudió la cabeza, frustrada. No lo sé. Algo, cualquier cosa. Elena, ¿y si nunca lo recupero? ¿Y si lo he perdido para siempre? Elena se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una pequeña Biblia. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo?, preguntó. María asintió débilmente. A veces, continuó Elena, nuestros hijos necesitan irse para poder volver. Necesitan experimentar el mundo por sí mismos, incluso si eso significa cometer errores. Nuestra tarea es estar ahí, con los brazos abiertos, cuando decidan regresar. Pero ¿y si no regresa?, susurró María. Elena sonrió suavemente. Entonces seguiremos buscándolo. No nos rendiremos. Pero María, necesita ser fuerte. Mateo te necesitará fuerte cuando lo encontremos. María se secó las lágrimas, tratando de reunir la fuerza que Elena le pedía.
Tienes razón. No puedo rendirme. No lo hice hace 20 años, no lo haré ahora. Ese es el espíritu, dijo Elena con aprobación. Ahora, ¿qué te parece si organizamos un grupo de apoyo? Podríamos reunir a otras familias que han pasado por situaciones similares. A veces, compartir nuestras experiencias puede ser muy sanador. María asintió, agradecida por la sugerencia. Me gustaría eso. Gracias, Elena. No sé qué haría sin ti. Estamos juntas en esto, respondió Elena, abrazando a María. Encontraremos a Mateo y lo traeremos de vuelta. Ten fe. En las semanas siguientes, María se sumergió en la búsqueda de Mateo con una determinación renovada. Asistía regularmente a las reuniones del grupo de apoyo que Elena había organizado, encontrando consuelo en las historias de otras familias que habían pasado por situaciones similares. Una noche, después de una de estas reuniones, María se encontraba en su apartamento, revisando por enésima vez las cosas de Mateo, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando encontró algo que no había notado antes, un pequeño cuaderno escondido detrás de la mesita de noche de Mateo. Con manos temblorosas, María lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y dibujos aparentemente sin sentido. Pero a medida que avanzaba, empezó a notar un patrón. Símbolos extraños, frases crípticas. De repente, su teléfono sonó, sobresaltándola. Era el detective Ramírez. Señora Gutiérrez, dijo sin preámbulos, tenemos una pista sólida. Creemos saber dónde se reúne el grupo de Los Iluminados. Estamos planeando una operación para esta noche. El corazón de María dio un vuelco. ¿Esta noche? ¿Puedo ir? Necesito estar allí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Gutiérrez, entiendo su deseo de estar presente, pero podría ser peligroso. Además, si Mateo está allí, ver a su madre podría alertarlo y complicar la operación. Por favor, suplicó María. Prometo quedarme en segundo plano. Pero necesito estar allí. Necesito ver con mis propios ojos si mi hijo está bien. Después de un largo silencio, Ramírez finalmente accedió. Está bien. Pero tendrá que seguir todas nuestras instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Entendido, respondió María con firmeza. Haré exactamente lo que me digan. Esa noche, María se encontraba en el asiento trasero de un vehículo policial sin identificación, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que los oficiales pudieran escucharlo. El detective Ramírez estaba sentado a su lado, repasando el plan una vez más. Recuerde, señora Gutiérrez, dijo en voz baja, usted se queda en el vehículo pase lo que pase. Si Mateo está ahí, lo traeremos con nosotros. Pero no podemos arriesgar la operación. María asintió, incapaz de formar palabras. Sus ojos estaban fijos en el edificio abandonado frente a ellos, un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. ¿Estaba Mateo ahí dentro? ¿Qué le habían hecho a su hijo? De repente, todo se puso en movimiento. Varias camionetas negras aparecieron de la nada y docenas de oficiales vestidos de negro descendieron, moviéndose rápida y silenciosamente hacia el edificio. María contuvo la respiración mientras veía a los oficiales forzar la entrada. Hubo gritos, el sonido de cristales rompiéndose, y luego, silencio. Los minutos pasaban como horas. María sentía que iba a explotar de ansiedad. Finalmente, vio movimiento en la entrada del almacén. Los oficiales comenzaron a salir, escoltando a un grupo de personas. Mateo, gritó María, olvidando por completo las instrucciones de Ramírez. Abrió la puerta del auto y salió corriendo hacia el grupo. Señora Gutiérrez, espere, gritó Ramírez detrás de ella, pero María no lo escuchaba. Sus ojos escaneaban frenéticamente las caras de los detenidos, y entonces lo vio. Allí, entre un grupo de jóvenes con expresiones confundidas y asustadas, estaba Mateo. Su cabello estaba más largo, su rostro más delgado, pero era él. Mateo, gritó María nuevamente, corriendo hacia él. Mateo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su madre. Por un momento, María vio un destello de reconocimiento, de alivio incluso. Pero luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, los ojos de Mateo se volvieron fríos y distantes. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, su voz carente de emoción.
no deberías estar aquí. María se detuvo en seco, como si le hubieran dado una bofetada. Mateo, cariño, he estado buscándote. Estaba tan preocupada. No necesito que te preocupes por mí, interrumpió Mateo. Estoy donde debo estar. Con mi verdadera familia. Un oficial se acercó para llevarse a Mateo, pero María lo detuvo con una mirada suplicante. Por favor, solo un momento más, rogó. El oficial miró a Ramírez, quien asintió reluctantemente. Mateo, por favor, suplicó María, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué te han dicho, qué te han hecho creer, pero yo soy tu familia. Te amo más que a nada en este mundo. Por un momento, María creyó ver un destello de duda en los ojos de Mateo. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. El amor es una ilusión, dijo Mateo, su voz monótona, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. Los iluminados me han mostrado la verdad. El apego solo trae sufrimiento. Eso no es cierto, exclamó María, desesperada. Mateo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y te caíste de la bicicleta? ¿Recuerdas cómo te abracé y te dije que todo estaría bien? Eso es amor. ¿Recuerdas cuando ganaste el concurso de ciencias en la escuela y lo celebramos toda la noche? Eso es amor. Mateo parpadeó, como si estuviera luchando contra un recuerdo. Por un momento, su máscara de indiferencia pareció resquebrajarse. Mamá, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero antes de que pudiera decir algo más, un hombre mayor entre los detenidos gritó, Mateo. Recuerda tu entrenamiento. No dejes que te engañen con falsas emociones. Como si le hubieran echado un balde de agua fría, Mateo se enderezó, su rostro volviendo a esa expresión fría y distante. Lo siento, dijo, aunque su voz no mostraba ningún remordimiento real. Pero ya no soy el Mateo que conociste. He evolucionado. He despertado. El oficial que había estado esperando pacientemente finalmente intervino. Lo siento, señora, pero tenemos que llevárnoslo ahora. María vio, impotente, cómo se llevaban a Mateo. Su hijo, su bebé, al que había criado sola durante 20 años, ahora la miraba como si fuera una extraña. Ramírez se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. Lo siento, señora Gutiérrez. Sé que esto es difícil, pero al menos ahora sabemos que está vivo y a salvo. María asintió mecánicamente, incapaz de apartar los ojos de la figura de Mateo mientras lo metían en una de las camionetas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo llevaremos a la estación para interrogarlo, explicó Ramírez. Trataremos de averiguar más sobre este grupo, sus actividades. Y, bueno, evaluaremos el estado mental de Mateo y los otros jóvenes. Estado mental, repitió María, finalmente mirando a Ramírez. El detective suspiró. Señora Gutiérrez, tengo que ser honesto con usted. Lo que vimos aquí, las respuestas de Mateo, sugieren un alto grado de manipulación psicológica. Es posible que necesite ayuda profesional para deshacer el daño que este grupo le ha hecho. María sintió que sus piernas cedían. Ramírez la sostuvo, ayudándola a sentarse en el borde de la acera. ¿Quiere decir que mi hijo, que le han lavado el cerebro?, preguntó María, las palabras dejando un sabor amargo en su boca. Ramírez asintió gravemente. Es una posibilidad que tenemos que considerar. Estos grupos utilizan técnicas muy sofisticadas de control mental. Aislamiento, privación del sueño, bombardeo de información, pueden hacer que una persona dude de todo lo que alguna vez creyó. María enterró su rostro entre sus manos, sollozando incontrolablemente. Había soñado con este momento durante meses, imaginando un feliz reencuentro con su hijo. Pero esto era una pesadilla. ¿Puedo verlo?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Ramírez. En la estación, quiero decir. El detective dudó. No creo que sea una buena idea, al menos no inmediatamente. Necesitamos tiempo para evaluarlo, para entender exactamente a qué nos enfrentamos. Además, en este momento, ver a Mateo podría ser más perjudicial que beneficioso para usted. María quería protestar, quería exigir ver a su hijo, pero una parte de ella sabía que Ramírez tenía razón. El Mateo que había visto esta noche no era su Mateo. Era un extraño con el rostro de su hijo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. Ramírez se sentó junto a ella en la acera.
Ahora, señora Gutiérrez, necesita ser fuerte. Más fuerte que nunca. Porque la batalla para recuperar a Mateo apenas está comenzando. María sintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que sea necesario, dijo, su voz cargada de determinación. No me rendí hace 20 años cuando estaba sola y asustada. No me rendiré ahora. Ramírez sonrió levemente, admirando la fuerza de esta mujer. Esa es la actitud que necesitamos. Mateo va a necesitar todo su amor y paciencia en los próximos meses. Mientras se levantaban para dirigirse de vuelta al auto, María echó una última mirada al almacén. En algún lugar de ese edificio, su hijo había pasado los últimos meses, alejándose cada vez más de ella. Pero ahora lo había encontrado, y no importaba cuánto tiempo tomara, cuán difícil fuera el camino, estaba decidida a traerlo de vuelta. Te recuperaré, Mateo, susurró al viento. Te lo prometo. En el viaje de regreso a la ciudad, María permaneció en silencio, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Ramírez respetó su silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Cuando llegaron a la estación de policía, Ramírez se volvió hacia ella. Señora Gutiérrez, sé que es tarde, pero ¿le gustaría tomar un café? Creo que tenemos mucho de qué hablar. María asintió, agradecida por la oferta. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantenerse ocupada y no hundirse en la desesperación. En la pequeña cafetería de la estación, Ramírez le entregó una taza humeante de café. María, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, necesito que entienda algo. El proceso de recuperar a Mateo no será fácil ni rápido. Va a requerir paciencia, comprensión y mucho, mucho amor. Estoy preparada, respondió María con firmeza. Haré lo que sea necesario. Ramírez asintió, tomando un sorbo de su propio café. Bien. Porque lo primero que debes saber es que Mateo, en este momento, no se ve a sí mismo como una víctima. Él cree sinceramente en lo que este grupo le ha enseñado. Tratar de forzarlo a ver la realidad demasiado rápido podría empujarlo aún más lejos. María frunció el ceño. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme sentada mientras mi hijo sigue creyendo en esas mentiras? No exactamente, respondió Ramírez. Lo que necesitamos es un enfoque gradual. Mateo necesitará terapia, por supuesto, pero también necesitará sentir que tiene cierto control sobre su vida. Si siente que estamos tratando de forzarlo a cambiar, se resistirá. María asintió lentamente, tratando de procesar toda esta información. ¿Cuándo podré verlo? Ramírez suspiró. Eso dependerá de los psicólogos que lo evalúen. Pero le prometo que la mantendremos informada de cada paso. Y cuando llegue el momento, la prepararemos para ese encuentro. María miró fijamente su taza de café, viendo cómo el líquido oscuro formaba pequeños remolinos. Detective Ramírez, ¿cree que alguna vez recuperaré a mi Mateo? ¿Al niño que crié? Ramírez guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. María, la verdad es que no puedo prometerle que las cosas volverán a ser exactamente como eran antes. Mateo ha pasado por una experiencia traumática que lo ha cambiado, pero lo que sí puedo decirle es que, con amor, paciencia y el apoyo adecuado, es posible ayudarlo a encontrar su camino de vuelta. María sintió que las lágrimas volvían a llenar sus ojos, pero esta vez las contuvo. No más llanto, se prometió a sí misma. Era hora de ser fuerte. Gracias, dijo finalmente. Por su honestidad y por todo lo que ha hecho para ayudarnos. Ramírez sonrió suavemente. No me lo agradezca aún. Nuestro trabajo apenas comienza. Mientras salía de la estación de policía esa noche, María sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Alivio por haber encontrado a Mateo vivo. Dolor por la forma en que la había mirado, como si fuera una extraña. Miedo por lo que el futuro pudiera deparar, pero sobre todo, una determinación feroz de luchar por su hijo, sin importar lo que costara. Mirando al cielo estrellado, María hizo una promesa silenciosa. Te traeré de vuelta, Mateo. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán difícil sea. Encontraremos el camino de vuelta juntos. María se encontraba sentada en la sala de espera del centro de rehabilitación, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su rodilla.
Habían pasado 3 meses desde que encontraron a Mateo, y hoy sería la primera vez que le permitirían verlo desde aquella noche fatídica. Señora Gutiérrez, llamó una voz suave. María levantó la vista para ver a la doctora Sánchez, la psicóloga a cargo del caso de Mateo. ¿Cómo está?, preguntó María, poniéndose de pie de un salto. ¿Está listo para verme? La doctora Sánchez hizo un gesto para que María la siguiera a su oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. María, comenzó la doctora, antes de que veas a Mateo, necesitamos hablar sobre qué esperar. María asintió, su corazón latiendo con fuerza. Por favor, dígame la verdad. ¿Cómo está mi hijo? La doctora Sánchez juntó sus manos sobre el escritorio. Mateo ha hecho progresos, pero el camino hacia la recuperación es largo y complicado. Ha comenzado a cuestionar algunas de las creencias que le inculcaron en el culto, pero aún se aferra a otras. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó María, su voz temblando ligeramente. Significa que Mateo está en una etapa muy delicada. Por un lado, está empezando a reconectar con sus emociones y recuerdos anteriores. Por otro, siente culpa por traicionar al grupo y miedo a lo desconocido. María cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. ¿Cómo debo actuar con él? Con paciencia y comprensión, respondió la doctora. No presiones temas emocionales demasiado pronto. Deja que Mateo lleve el ritmo de la conversación. Y lo más importante, no muestres juicio o rechazo hacia sus ideas, incluso si no estás de acuerdo con ellas. María asintió, determinada. Entiendo. Haré lo que sea necesario. La doctora Sánchez sonrió levemente. Bien. Entonces, ¿estás lista? Minutos después, María entró en una pequeña sala de visitas. Allí, sentado en un sofá, estaba Mateo. Se veía más saludable que la última vez que lo vio, pero sus ojos aún mostraban una mezcla de confusión y cautela. Hola, Mateo, dijo María suavemente, sentándose en una silla frente a él. Mateo la miró, y por un momento, María vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Hola, mamá, respondió, la palabra sonando extraña en sus labios, como si estuviera probándola después de mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. María luchó contra el impulso de abrazar a su hijo, recordando las advertencias de la doctora. Finalmente, Mateo habló. Te ves diferente. María sonrió tristemente. Han sido unos meses difíciles. Mateo asintió lentamente. Para mí también. Yo estoy tratando de entender muchas cosas. ¿Cómo te sientes?, preguntó María, cuidando de mantener un tono neutral. Mateo frunció el ceño, como si estuviera buscando las palabras correctas. Confundido. A veces siento que estoy dividido en dos personas. Una parte de mí añora la claridad y el propósito que sentía con los iluminados. La otra parte recuerda cosas de antes. Cosas contigo. María sintió que su corazón se aceleraba, pero se esforzó por mantener la calma. ¿Qué tipo de cosas recuerdas? Pequeñas cosas, respondió Mateo, su voz apenas un susurro. El olor de tus galletas de chocolate. La forma en que cantabas desafinado en el coche. Cómo me abrazabas cuando tenía pesadillas. Las lágrimas amenazaban con derramarse de los ojos de María, pero las contuvo. Esos son buenos recuerdos, dijo suavemente. Mateo asintió, pero luego su expresión se endureció. Pero luego recuerdo lo que me enseñaron. Que los recuerdos son trampas, que el apego es una ilusión. María respiró profundamente, luchando contra el impulso de contradecirlo. Entiendo que eso es lo que te dijeron. Debe ser difícil reconciliar esas ideas con tus recuerdos. Mateo la miró, sorprendido por su respuesta. Pensé que intentarías convencerme de que están equivocados. No estoy aquí para convencerte de nada, Mateo, respondió María con sinceridad. Solo quiero entenderte y estar aquí para ti. Por primera vez, Mateo pareció relajarse un poco. No sé qué pensar. A veces siento que estoy traicionando todo en lo que creía. Otras veces me pregunto si fui yo el que los traicionó a ustedes. María se inclinó hacia adelante, cuidando de no invadir demasiado el espacio personal de Mateo. No has traicionado a nadie, cariño. Estás tratando de encontrarte a ti mismo, y eso está bien. Mateo la miró, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que María no había visto en años.
¿Y si no me gusta lo que encuentro? ¿Y si el Mateo que solía ser ya no existe? Entonces conoceremos y amaremos al nuevo Mateo, respondió María sin dudarlo. Porque sin importar quién seas o en qué creas, sigues siendo mi hijo y te amo incondicionalmente. Mateo pareció luchar contra una emoción intensa. Por un momento, María pensó que iba a quebrarse, pero luego se enderezó, como si estuviera luchando por mantener el control. Yo, necesito tiempo, dijo finalmente. Todo esto es muy confuso. María asintió, respetando su necesidad de espacio. Lo entiendo. Estaré aquí cuando estés listo. Justo cuando parecía que la visita estaba llegando a su fin, Mateo habló nuevamente. Mamá, ¿recuerdas esa vez que me llevaste al parque de diversiones por mi cumpleaños? Cuando tenía 10 años. María sonrió, el recuerdo inundándola. Claro que sí. Te subiste a la montaña rusa 5 veces seguidas, y tú te mareaste solo de mirarme, añadió Mateo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Pero aún así te quedaste allí, esperándome en cada vuelta. Siempre te esperaré, Mateo, dijo María suavemente. No importa cuántas vueltas des o cuánto tiempo tome. Mateo la miró, y por un momento, María vio un destello de su antiguo hijo en sus ojos. Gracias, susurró. Cuando la doctora Sánchez entró para indicar que el tiempo de visita había terminado, María se levantó, luchando contra el impulso de abrazar a Mateo. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó. Mateo asintió lentamente. Creo que me gustaría eso. Mientras María salía de la habitación, sintió una mezcla de esperanza y dolor. El camino por delante sería largo y difícil, pero al menos ahora había un camino. Afuera, el detective Ramírez la estaba esperando. ¿Cómo fue?, preguntó con genuina preocupación. María respiró profundamente. Difícil. Pero hubo momentos en los que vi a mi Mateo. Ramírez asintió comprensivamente. Es un comienzo. Pero María, hay algo más que necesito decirle. El tono serio de su voz hizo que María se tensara. ¿Qué sucede? Hemos estado investigando más a fondo a los iluminados, comenzó Ramírez. Y hemos descubierto algo perturbador. ¿Qué?, preguntó María, su corazón acelerándose. Ramírez la miró directamente a los ojos. Parece que el grupo estaba involucrado en experimentos no éticos. Estaban probando una nueva droga en sus miembros, supuestamente para expandir la conciencia. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Están diciendo que drogaron a mi hijo? Ramírez asintió gravemente. Es muy probable. Y María, los efectos a largo plazo de esta droga son desconocidos. Algunos de los exmiembros que hemos entrevistado han mostrado síntomas preocupantes. ¿Qué tipo de síntomas?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Alucinaciones persistentes, cambios de personalidad y, en algunos casos, problemas de salud más graves. María se tambaleó y Ramírez la sostuvo por el brazo. ¿Está diciendo que Mateo podría estar enfermo? ¿Qué podría tener daños permanentes? No lo sabemos con certeza, respondió Ramírez. Necesitaremos hacer más pruebas. Pero quería que estuviera preparada. El camino hacia la recuperación de Mateo podría ser aún más complicado de lo que pensábamos. María cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en su mirada. No importa lo que venga, dijo con voz firme. Enfrentaremos esto juntos. No abandonaré a mi hijo, sin importar qué. Ramírez asintió con respeto. Es usted una mujer fuerte, María. Mateo tiene suerte de tenerla. Mientras salían del centro, María miró hacia atrás una última vez. En algún lugar de ese edificio, su hijo luchaba contra demonios que ella apenas podía imaginar. Pero no importaba cuán oscuro fuera el camino por delante, estaba decidida a ser la luz que guiara a Mateo de vuelta a casa. Te recuperaré, mi amor, susurró al viento. No importa lo que cueste, no importa cuánto tiempo tome. Encontraremos el camino de vuelta juntos. Y con esa promesa grabada en su corazón, María se dirigió hacia un futuro incierto, pero lleno de una esperanza inquebrantable.